Aunque grave. Listo, entonces buenas tardes a los que ven la grabación. Esperemos que no se trabe porque ahorita se trabó. Me avisan por facilidad si hay algún inconveniente. Ya saben, no olviden hacer los simulacros. Y el día de hoy vamos a ver análisis económico. Entonces, análisis económico. Ay, ahora no me digan que cama también cayó. Bueno, así. Análisis económico es lo que vamos a ver hoy. Se compone de muchas cosas. Entonces, pues, si alguien se pierde o no entiende algún concepto, por favor me dice. Entonces, pues recuerden el disclaimer de siempre. El curso pues lo vamos estudiantes para estudiantes así, de forma tranquila y ya. Y arranquemos entonces. El día de hoy tenemos 7 módulos. Aquí me faltó poner uno. Y bueno, ahí se los voy a ir explicando uno por uno. Entonces, en las claves del módulo, la idea es que ustedes entiendan qué tipos de mercado hay, conceptos básicos económicos y contables, sobre todo aplicados como las finanzas, ya vamos a ver por qué, identificar las autoridades del sector financiero y sus políticas, y comprender los diferentes indicadores económicos y su influencia en los mercados financieros mediante el análisis macro y financiero. ¿Listo? Esas son las metas que tenemos en este módulo. Entonces, pues, antes hay que hacer como esa disertación entre análisis económico y análisis financiero. El económico estudia el comportamiento y las decisiones de la asignación de recursos. Entonces, pues, sin importar cómo la entidad o el lugar o la persona, entonces analiza todos los agentes, personas, empresas, gobiernos, países, demás, para ver cómo se comportan y analizar cuál es su desempeño o pues sus cambios más que todo. El análisis financiero, por otro lado, permite conocer e interpretar la información financiera de las organizaciones para hacer un diagnóstico de su situación actual. Entonces, pues, este es mucho más especializado, aplica tanto para individual de empresas o para sectores o para cambios en algún tipo de activo o sus precios y demás. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver cómo en qué se dividen ambas ramas, pero pues para que ustedes entiendan como la diferencia entre estas dos. ¿Listo? Ahora, como conceptos básicos del primer módulo, tenemos que hay diferentes tipos de bienes. Entonces, pues como saben, pues los bienes son de diferentes formas, pero pues sirven para cubrir una necesidad, un deseo o también satisfacer, y se dividen tanto en bienes de capital como en bienes de consumo. Entonces, pues aquí se los marqué en colorcitos para que sea más dinámico. Los bienes de capital básicamente incrementan la capacidad final o también parte del proceso productivo. Entonces, estos bienes de capital, ¿qué hacen? Pues nos pueden servir para producir o para hacer algún tipo de bien, ya sea para de consumo o para el final. O sea, hacen parte del proceso. Véanlo como los insumos necesarios para hacer algún tipo de bien. Entonces, pues, un bien de capital, por ejemplo, puede ser el metal. Un bien de capital, por ejemplo, también puede ser, no sé, la electricidad, o puede ser, por ejemplo, si estoy haciendo una hamburguesa, pues la carne y así. Entonces, bienes de capital son como la fase inicial. Mientras que los bienes de consumo ya satisfacen necesidades mediante productos o servicios. Ya son mucho más específicos y ya son, por decirlo así, más finales. Entonces, también antes de seguir, tenemos también que saber que estos bienes de consumo se diferencian como duraderos y no duraderos. O sea, son dos clasificaciones. Los bienes de consumo duraderos, por ejemplo, pueden ser, por ejemplo, una casa, un carro, un computador, un celular, que normalmente tienden a ser mayores a un año, ¿cierto? Sigo, que duran pues bastante tiempo y que no se cambian como de forma tan activa. Mientras que los no duraderos sí ya pueden ser mucho pues más cambiarios, con una alta rotación, ¿cierto? Como la comida, los servicios, no sé, inscripciones, no sé, no duraderos, pues que son de un solo uso y son muy poco, eh, o sea, tienen a durar poquito tiempo. ¿Listo? Ahora, para hacer estos bienes de capital y de consumo, tenemos que tener en cuenta los factores de producción. Entonces, los factores de producción se dividen en el capital, el trabajo y la tierra. Entonces, para explicar brevemente cada uno, el capital es la inversión que se hace para precisamente poner en producción esos bienes. Entonces, pues aquí entra pues la financiación, la plata que se levanta, los ahorros,
deuda, que entre todo. O sea, todo lo que abarque el capital es la plata o lo que financia, lo que hace que esa producción se dé, se remunere y demás. ¿Listo? Todo eso es capital. Luego tenemos el trabajo. El trabajo ya compende el capital humano, que pues es toda la mano de obra, toda esa actividad que se hace en pro de realizar ese bien, ya sea capital o de consumo. ¿Listo? Y por último ya tenemos la tierra, que la tierra no es solo como, por decirlo así, el lote o el espacio, sino también los recursos que toman para precisamente realizar esos bienes. ¿Listo? Entonces, tanto el espacio como los recursos comprenden lo que viene a ser la tierra en los factores de producción. ¿Listo? Entonces, los factores de producción son estos tres: capital, trabajo y tierra. ¿Vale? Ahora, obviamente todos estos bienes se tienen que transar en algún lado. En algún lado pues tiene que encontrar como un comprador y un vendedor. Entonces pues estos espacios se llaman los mercados. Esos mercados pues básicamente son mecanismos o, como les decía, espacios, ya sea físicos o electrónicos, que interactúan entre compradores y vendedores, ¿vale? Entonces en esas dos, tanto física o electrónica, va a hacer que los compradores y vendedores interesados van a poder cambiar y intercambiar estos recursos, ¿vale? Listo. Y esos mercados, pues, obviamente, lo que van a determinar son los precios de esos precisos bienes. Entonces, sí, también hay que diferenciar entre el precio y el valor de las cosas, pero bueno, eso lo hacemos luego. El precio es la cantidad de pago de una unidad o servicio, que pues la idea es que sume el trabajo, o sea, capital humano, materias primas, como tierra, recursos, energía y demás, publicidad y la ganancia. ¿Listo? Muy importante en la ganancia. ¿Cómo así? Pues lo que se coge es todos los factores del trabajo, que pues acá están mucho más, por decirlo así, aterrizados. Se coge el trabajo, ya sea humano o de máquina, la materia prima, lo que costó, la energía, la publicidad y cosas demás. Todo eso nos da los costos, como por decirlo así, base de lo que nos costó hacer el producto, y a eso hay que sumarle una ganancia. Entonces, eso va a determinar el precio por el que se va a ofertar un bien. ¿Listo? Entonces, ahora, esos precios no necesariamente tienen que ser monetarios, como bien vengo a decir acá. También están obviamente precios, como por decirlo así, intercambiar un recurso por otro recurso. Eso también puede ser un precio, pero pues como estamos aquí enfáticamente hablando de estos términos, tenemos que explicar el monetario. Entonces, el monetario viene a ser el nominal. ¿Cómo así? Pues cuánto se paga, o sea, ese eh, moneda de cambio nos va a servir para comprar diferentes bienes, y en el caso de un activo puntual va a pedir un monto específico. Entonces, ese es el monetario. Y como les decía, está el relativo. El relativo era pues que se cambia un bien por otro bien, de cambio, uno en términos de otro. O sea que, por ejemplo, cambiamos una manzana por una pera, o cambiamos así. Mientras que el nominal, pues por un precio puntual, ¿vale? Ahora, el capital. Entonces, el capital es el conjunto de bienes y recursos utilizados dentro de un proceso de producción para la generación de un bien o la prestación de un servicio. Entonces, todo esto que vimos acá compone al capital, los bienes y los recursos. Entonces, aquí pues sí, puede que el capital se parezca también al factor de producción que vemos acá, pero también el capital compone también la parte de como parecía a la tierra, los bienes, los recursos que se utilizan para ese preciso proceso de los bienes. ¿Listo? Entonces, pues ojo con los dos tipos de capital que hay, ¿vale? Entonces, esto ya de aquí para adelante vamos a ponernos un poquito más economistas. Entonces, en un mercado puede haber diferentes términos que nos van a ayudar a saber, por ejemplo, si ese mercado es fácil competir, o si es fácil entrar, o si es fácil, no sé, ser rentable. Entonces, hay dos tipos de escenarios. Esos dos tipos de escenarios se van a llamar competencia perfecta y competencia imperfecta. Primero hablemos de la perfecta. Entonces, cuando se dice precio aceptantes, significa que nada influye en el precio del mercado. ¿Cómo así? Pues, por ejemplo, imagínense un mercado en el que hay muchos vendedores, por ejemplo, panaderías. Entonces, hay muchas panaderías
y las panaderías pues venden sus panes a un precio determinado. Sin embargo, si por ejemplo esta panadería le da por vender más caro y demás, pues simplemente el mercado le va a comprar a las demás que lo venden más barato. Entonces esta panadería pues no influyó en el mercado como tal, sin importar qué, qué, qué intereses tenga. Entonces, claro, si todos están ofertando al precio mínimo y como a lo que prácticamente les cuesta, se podría decir que el precio máximo en un mercado de competencia perfecta es el costo marginal. O sea, lo que les cuesta hacer esos bienes, lo están vendiendo sin ganancia. O sea, están ganando prácticamente cero beneficio en el largo plazo. Sí, pueden agregarle un poquito de ganancia, sin embargo, no nos va a representar beneficios a largo plazo, porque siempre va a ser muy, muy, muy ínfima la cantidad, ¿vale? Aquí también tienen información perfecta, productos homogéneos y libertad para entrar y salir. ¿Cómo así? Información perfecta se refiere a que todos los agentes que están ofreciendo esos recursos van a tener siempre como la información de que, ay, este lo va a sacar a este precio, este lo va a sacar a este precio, este lo va a sacar a este precio. Básicamente, nadie va a tener una ventaja competitiva que le haga diferenciarse de los demás y por lo tanto haga que sí influya en el precio. ¿Listo? Eso pues pasa en el otro, pero ya lo vamos a ver. Productos homogéneos. Perdón, y puse homogéneos. Pero homogéneo significa que, por ejemplo, si todos estos son panaderos, pues el pan que están vendiendo va a ser similar en todos y no va a haber tampoco un diferencial o otra ventaja competitiva que les permita poder cobrar más por esos productos, ¿vale? Y también una libertad para entrar y salir. Entonces, pues que por ejemplo, este panadero se aburrió y ya no quiere vender más, entonces simplemente deja de vender y se puede salir del mercado fácilmente. Lo mismo si alguien quiere entrar. Si alguien quiere entrar, el precio del pan es este y lo voy a vender a este precio. Ya. Entonces es fácil para entrar y salir. ¿Por qué? Porque es un mercado de competencia perfecta, que prácticamente no hay competencia porque todos venden lo mismo al mismo precio. ¿Listo? Un ejemplo es el mercado de divisas, que sí, yo sé que no es lo mismo, pero se puede tomar como un ejemplo porque no es como que ninguna divisa pueda decir, ay, voy a ofrecer mi moneda local a este precio cambiario a los demás países y todos me la tienen que comprar a ese precio. No, ese es un mercado como muy libre y muy, pues depende de cada país y demás, pero básicamente pues como que nadie va a influir en los precios del otro. Entonces aquí ya depende obviamente de factores políticos y demás, pero solo como para que vean el ejemplo que si, por ejemplo, estos son cada país puede emitir su moneda y esa moneda tiene un valor y asimismo para hacer esos cambios pues tiene que cumplir ciertos parámetros. Entonces pues entre comillas podría verse un mercado de competencia perfecta, pero en la realidad pues estos mercados no, o sea, uno así ideal como este que se plantea no existe. Entonces, sobre todo lo de precios aceptantes, que todos aceptan ese mismo precio, no, eso es muy complejo y pasa más en los oligopolios, que ya los vamos a ver. Listo. Entonces, eso en el de competencia perfecta. En el de competencia imperfecta sí pasa otra cosa. Y aquí la diferencia puntual es que alguien tiene más influencia en el precio, puntualmente en el mercado. Entonces, básicamente, si hay un actor que, por ejemplo, no sé, hace el pan más rico o hace el pan más con un relleno especial, ya tiene una ventaja competitiva. Entonces, comienza a vender, por ejemplo, el más caro y comienza a tumbar o a quebrar a los demás competidores. Y solo queda este. Entonces, en ese caso que solamente hay un oferente por ejemplo, en este caso de pan, él lo puede vender al precio que quiera porque él es el único que lo vende. Entonces, claro, le van a comprar a ese precio porque la gente siempre compra pan. Entonces, en el caso que solamente hay un oferente de pan o un panadero, se va a llamar un monopolio. Tiene un monopolio del mercado del pan. ¿Listo? En el caso de un oligopolio, los oligopolios son muy parecidos a los monopolios con la diferencia de que hay dos o más actores que monopolizan esa precisa competencia del pan. Entonces, en el monopolio solo hay uno que ofrece el pan y lo vende al precio que quiera. En el oligopolio puede que haya dos o tres, y esos tres dicen o se pueden incluso poner de acuerdo de que no, le vamos a subir el precio del pan todos, así nos vamos a quedar con mayores ganancias y nos va a ir muy bien. Entonces, ya cuando hay más de uno que influye en el precio, se llama oligopolio, ¿vale? Esto también hace que
hay una mala distribución de los recursos, que por ejemplo las personas paguen de más por productos que por ejemplo no justifican el precio. Antes, cuando había hartos competidores, el pan pues pónganle que estaba a 100, y ahorita que hay muy poquitos, el pan está a 1000. Entonces pues un pan del mismo tamaño y todo, solo que subió el precio, entonces no es tan justo. O puede también que genere mala calidad en el pan, en el pan, perdón, porque genera mala competencia, en el sentido de que si hay poquita competencia, yo no tengo que mejorar mi producto, o puedo incluso empeorarlo y me van a seguir comprando. Entonces el pan, pues por decirlo así, no va a mejorar, o incluso puede decrecer su calidad. Pues, sin embargo, el precio lo van a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque influyen en el precio. ¿Listo? También esto hace que genere menos cantidades en un mercado competitivo y precios mayores y calidad menor, como les decía. Y aquí les dejé unos ejemplos. Un ejemplo muy, muy famoso es el de pues todo el sistema de tarjetas de crédito y como de crédito en el mundo, que es el de Visa, American Express y Mastercard. Que pues si ustedes se ponen a pensar, sí, o sea, en todo el mundo las tarjetas solo manejan esas, que es más que todo Visa y Mastercard. Entonces, ese es un oligopolio que precisamente, pues no estoy tan seguro de cómo funcionan, pero pues le prestan el servicio a los bancos y pues cobran una tasa por ello. Entonces, claro, al haber solamente muy poquitos competidores, el servicio ya depende enteramente de ellos, y si lo mejoran bien, si no, pues de malas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con toda la suite de Microsoft. Sí, ahorita pues en vez de Excel uno puede utilizar Google Spreadsheets y así. Sin embargo, pues la competencia, si se dan cuenta, es muy bajita, tanto para la suite como para el sistema, el software como tal, ¿vale? Eso por estos dos lados, ¿ok? Ahora, obviamente en estos dos mercados que vimos, siempre estábamos hablando de que hay gente que compraba y gente que vendía. Entonces, aquí pues entran dos conceptos muy fundamentales en economía, también en las demás carreras, de la demanda y la oferta. Entonces, la demanda y la demanda no simplemente nos va a decir la disposición de adquirir un producto y demás, mientras que la oferta, la disposición a producir ese mismo bien o servicio. ¿Listo? Entonces, la demanda, pues lo que está pidiendo el mercado, y la oferta lo que produce el mercado. Así de sencillo. Tanto bienes como para servicios. Eso es lo que significa esta B con la S. Depende obviamente de los ingresos de la gente y las expectativas. ¿Cómo así? En la demanda, pues depende si las personas o el mercado y demás le está llegando dinero y puede en efecto comprar esos bienes, las expectativas que tenga sobre todos esos bienes y el precio de esos bienes. Esos son factores que van a influir en si va a haber más demanda o no. También en la oferta, lo que va a influir en si sube o baje más son los costos, precios y los insumos disponibles. ¿Cuánto le cuesta pues a los agentes producir esos bienes? ¿Cuánto le cuesta en términos de comprar esos bienes? ¿Y cuánto le cuesta esos insumos, esos commodities o esas materias primas que le permiten precisamente producir esos bienes? ¿Vale? Entonces, en la demanda tenemos una relación inversa, bueno, inversamente proporcional al precio. ¿Cómo así? A mayor demanda, pues va a subir el precio. Bueno, aquí era de otro colorcito, perdón, pero bueno. Eh, Cuando tenemos que hay una mayor demanda, pues va a subir el precio. Y si baja la demanda, pues va a bajar el precio. ¿Por qué? Pues porque si están comprando, por ejemplo, muchos panes, pues claro, los panaderos son avispados y van a decir, pues subámosle al pan, porque pues se está vendiendo mucho. Así de sencillo. Entonces sube el precio. Y con la parte de oferta, de que si se está ofertando cierto producto, si hay mucha oferta, los precios tienden a disminuir, ¿vale? Mientras que si hay poquita oferta, ¿cómo así? O sea, hay muy poquita cantidad de los bienes, los precios tienden a subir. Perdón, aquí que me quedo con el precio invertido, digo con el color invertido, pero bueno, ahí ya me entendieron. Entonces, pues es inversamente proporcional la oferta. A mayor oferta, mayores bienes. Digamos que están vendiendo panes en toda Bogotá. Claro, pues puede encontrar un pan en cualquier lado. Entonces va a ser barato.
Pero si, por ejemplo, en toda Bogotá solo hay un lugar que vende pan, por ejemplo, solo hay un Hornitos en toda Bogotá, pues ahí puede perfectamente subir el precio un montón, porque si todo el mundo quiere pan, claro, el precio va a subir muchísimo, ¿vale? Entonces, eso por el lado de demanda y oferta. Y en estas dos, obviamente, pues la idea es que haya un equilibrio. Entonces, ese equilibrio se ve como graficado de esta manera. Ya les explico las gráficas. Entonces, el equilibrio nos dice que la cantidad que los consumidores están dispuestos a demandar es igual que la cantidad que los productores están dispuestos a ofrecer. Entonces, como les decía, tenemos una relación directa entre la demanda y el precio. Entonces, tenemos un precio mayor, eso va a ser, bueno, ahí sí está la relación inversa. Si subimos mucho el precio, estas gráficas están hechas con el precio y con la cantidad ofrecida de tanto de la demanda como de la oferta. Entonces, en estos casos, para leer estas gráficas, que las voy a dejar así más grandes, tenemos que si sube mucho el precio de algún bien o demás, eso va a hacer que la demanda baje. ¿Por qué? Pues porque ya no es tan llamativo para los consumidores. Entonces, a medida que va bajando el precio, la demanda va a ir subiendo. O sea, hay mayor cantidad demandada. Pero pues, como les decía, no es necesariamente así. Y también tenemos que el precio, si por ejemplo está bajito, va a dar una mayor cantidad, menor cantidad ofrecida, mientras que si el precio va subiendo más, eso va a hacer que nuestras cantidades también se incrementen. Entonces, como que tiene que haber ese balance entre lo que el mercado está dispuesto a demandar y lo que el mercado está dispuesto a producir, ¿vale? Entonces, pues aquí tenemos las dos líneas que vimos anteriormente. Entonces, cuando estamos produciendo poquito y luego producimos más, y cuando estamos demandando poquito y luego demandamos más, ¿vale? Entonces, pues, estos puntos van a ser el equilibrio que hay entre, pues, la oferta y la demanda, ¿vale? Listo. Entonces, todo esto para decirles que esto es en un escenario de competencia perfecta, o sea, muy poco plausible. ¿Por qué? Porque en la competencia imperfecta influyen más factores, ¿vale? Entonces sí, esto se puede cumplir, pero pues es mucho más complejo. O sea, la idea es que se queden con las bases de estos conceptos. ¿Listo? Ahora, las elasticidades. Esto ya es un poquito más aplicado. Entonces tenemos dos tipos de elasticidades, que elasticidad es básicamente ese comportamiento que hay entre un precio de un bien respecto a ya sea la demanda o la oferta, ¿vale? Entonces, si se produce mucho un bien, eso cómo influye en el precio, o si se demanda mucho un bien, eso cómo influye en el precio. Esas son las elasticidades. Entonces, en la elasticidad precio de la demanda, que es la primera, vamos a decir que es la sensibilidad de cambio en la cantidad demandada por cambio en el precio. O sea, que si por ejemplo se cambia la cantidad demandada de un activo, eso va a influir directamente en su precio y ese porcentaje es la elasticidad precisamente que tiene ese activo. ¿Listo? Entonces mide el porcentaje que tiende a variar la cantidad demandada por cada porcentaje de cambio en el precio de pues X cosa. ¿Listo? Eso se conoce como la ley de demanda. Y también cuando se cumple se dice que hay una elasticidad negativa, pero a excepción de estos dos tipos de bienes. Entonces, estos dos tipos de bienes, los Veblen, que son los de lujo, esos son básicamente bienes que sin importar como el cambio en su demanda, los precios pueden tender a subir. ¿Listo? Entonces, estos como que, por decirlo así, carecen un poquito de sentido, pero claro, como son bienes de lujo, sin importar que su demanda baje, puede que simplemente suban sus precios o viceversa. Si su demanda sube mucho, pueden hacer que sus precios eh, bajen un poquito. Eso va a hacer que tengan una elasticidad positiva, o sea, es muy excepcional estos casos. O en los bienes Giffen, que son como bienes que a pesar de que suban el precio, suben también su demanda, o de que suban la demanda, pueden también hacer que suban el precio. Entonces, esos se llaman los Giffen. Y por dar un ejemplo, si por ejemplo uno toma bus 5 veces a la semana
y el viernes yo ahora tomo Uber porque me queda el ahorro de la semana y los precios del bus suben y ya no me queda plata para coger el Uber el viernes. Entonces ahora me toca irme toda la semana en un bus. ¿Listo? Entonces ahí incrementé mi demanda del bus, a pesar de que subió su precio. Eso puede pasar tanto con comida, con transporte y demás. ¿Por qué? Porque son bienes básicos. ¿Listo? Aquí más que alimentos son bienes básicos, ¿vale? Entonces para calcular eso, se coge la variación en la cantidad demandada en porcentaje y la variación en el precio, también en porcentaje. Eso nos va a dar la elasticidad precisa de ese bien. Y ese porcentaje, o sea, coger estos dos porcentajes, nos va a dar una relación. Esa relación está en mayor a uno, igual a uno o debajo de uno. ¿Listo? O puede también dar cero. Pero bueno, entonces, si esa demanda, esa elasticidad precio de la demanda es menor a uno, significa que es inelástica. ¿Cómo así? Uy, si es inelástica, significa que ese bien, a pesar de que suba el precio o a pesar de que suba la demanda, no influye en el precio. Entonces es un bien inelástico. Entonces no importa lo que pase en su demanda, se va a quedar ahí quietico. Si es cero, si es mayor esa elasticidad de precio de la demanda, significa que es elástica. Entonces, si por ejemplo sube la demanda, significa que eso directamente va a influir en el precio de ese bien, ¿vale? Si por ejemplo es cero, significa que no hay relación, o sea, simplemente no influye en nada y no tiene nada que ver. Y si es igual a uno, significa que es unitaria, o sea, que se mueve igual que el precio, tal cual. O sea, si cambian un porcentaje, en ese mismo porcentaje va a cambiar en la demanda, ¿vale? Listo. Entonces, todo esto se da en un escenario de ceteris paribus, como así, pues que los demás factores que vienen en el mercado no influyen. O sea, aquí solo estamos tomando la demanda y el precio de ese bien. Ya no estamos tomando ninguna otra cosa y que todo lo demás se mantiene constante. O sea, no hay otro cambio en otros factores aparte, como políticas, no sé, tasas de interés. No, eso se queda quietico. Por otro lado, tenemos la elasticidad precio de la oferta. Esta es muy similar a esta, sino que ahora en vez de tomar la demanda, vamos a ver la oferta. Entonces, igual que la otra, solo que vamos a ver es la variación en la cantidad ofrecida. En una es la cantidad demandada y en la otra es la cantidad ofrecida. Y obviamente aquí sí tomamos el mismo factor que es la variación en el precio. Entonces, lo mismo, cogemos la cantidad o no, ese cambio en porcentual de la cantidad que se ofrece y por debajo la variación en el precio, ¿vale? Entonces, lo mismo. Aplica tanto para oferta como para demanda. Si es menor es inelástica, si es mayor es elástica, cero pues no hay relación y uno es unitario. Así de sencillo. Eh, sí, lo mismo que les estaba diciendo. Aquí pues la definición de una elasticidad por si alguien la necesita. Listo. Entonces aquí les tengo dos ejemplos. Entonces, en la elasticidad precio de la demanda tenemos que el precio de un bien sube 2% y la cantidad demandada cae un 10%. Su elasticidad precio de la demanda es, como les decía, cogemos la demanda o la variación en cantidad de la demandada, variación cantidad en cantidad demandada, eso, o la variación y ya de la demanda, en este caso 10%. Y lo dimos por 2. Entonces eso nos va a dar que va a tener una elasticidad precio de la demanda de 5. Y no sé si alguien se anime a decir como que significa que 5. Eh, ¿Alguien se anima? ¿O no? Bueno. Tenemos también la elasticidad precio de la oferta. Ya les digo qué significa. La elasticidad precio de la oferta es básicamente, en este ejemplo, que tenemos que el precio de un bien disminuye un 10%. Entonces el precio recordemos que va por debajo y su cantidad ofrecida cae un 4%. Entonces su elasticidad precio de la oferta es así. Entonces, ya tenemos los resultados, pero ¿qué significa esto? Perdón. Los resultados nos dicen entonces que si es mayor a uno, como les decía, significa que es muy, muy
elástica, por decirlo así. Entonces, si esta, no nos dice el bien, pero por ejemplo, si el precio cae, o bueno, aumenta en este caso 2% y su cantidad demandada cae un 10%, significa que ese bien es muy, muy, muy elástico. Entonces, que si cambia un poquitico su precio, su cantidad demandada va a cambiar un montón. Entonces es muy, muy elástico con ese 5, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, como les decía, si es mayor a uno es elástica y pues obviamente 5 es mucho mayor a uno, entonces es muy elástica. Ahora, la elasticidad precio de la oferta nos dice que es 0,4. Esto significa que, por el contrario, es poco elástica. Que si en este caso disminuye un 10% ese precio, pues eso nos va a representar que esa elasticidad se va a mover muy poquito. O sea, es poco inelástica. Tampoco inelástica porque si hay un porcentaje, no es cero, pero sí es poco inelástica. ¿Listo? Eso es lo que pues significa cuando nuestra cantidad es menor a 1, ¿vale? Si alguien tiene alguna pregunta, me dice. El mecanismo del mercado, que esto está en un montón de páginas, pero pues para resumírselos muy, muy fácilmente, demanda, lo que la gente quiere comprar, oferta, lo que las empresas están dispuestas a vender. ¿Listo? Entre más demanda, pues el precio sube, como les decía, o más demanda también se puede vender más cantidad ofrecida. También en la oferta, cuando hay más oferta, el precio baja. Y si también hay más oferta, puede que se venda más cantidad. ¿Listo? Eso por el lado del mecanismo del mercado. Y esto también es muy importante, la contabilidad nacional. Entonces, todos los países tienen que tener en cuenta, pues, estos y más factores que les mencioné anteriormente para poder tener como ese conjunto de métodos para medir la economía de un país o región. Entonces, eso es lo que permite la contabilidad nacional. ¿Listo? Entonces, lo que nos facilita es, permite tener datos claros, detallados sobre cómo funciona y cambia la economía en un periodo de tiempo. Entonces, eso influye sobre las familias, empresas, gobiernos. Son datos macroeconómicos. En Colombia, pues, la entidad responsable es el DANE. Y todo esto se realiza siguiendo estándares internacionales para comprar la economía a lo largo del tiempo y aquí también con otras economías. Entonces, esta contabilidad nacional básicamente es homogenizar la información de diferentes gobiernos o países de tal forma que puedan contrastarla tanto consigo mismos a lo largo de periodos de tiempo como con otros países. ¿Listo? De ahí entra el PIB, el IPC, todo eso, que ya lo vamos a ver más adelante. Sectores institucionales. Entonces, estos sectores son los que directamente influyen en la economía, como los hogares, sociedades no financieras, sociedades financieras, instituciones sin fines de lucro, servicio de hogares, gobierno y el resto del mundo. Entonces, todos estos son diferentes agentes que influyen en estos mercados, ¿vale? Y por otro lado, tenemos la contabilidad internacional. Entonces, la contabilidad internacional, pues ya va directamente relacionada con el intercambio de bienes, servicios y capital entre países, ya esto es de forma externa. Entonces, este sector externo son todas esas transacciones, cambios, por ejemplo, importaciones, exportaciones de un país con el resto del mundo o con otro país puntual, ¿vale? En Colombia, pues, hay personas, empresas de gobierno que pueden participar en mercados internacionales y en el movimiento de dinero. Entonces, esto no restringe de ninguna forma a nadie. Sin embargo, sí se mide de diferentes maneras, ¿vale? Hay dos, pues, conceptos importantes. Uno de David Ricardo, que un país tiene ventaja comparativa si puede producir un bien con menos recursos que otros países. ¿Cómo así? Pues digamos que todos los países producen petróleo, pero no le cuesta lo mismo producir el petróleo a Venezuela que a Colombia que a Estados Unidos. Puede que le cueste mucho menos producirlo a Estados Unidos, entonces es más eficiente y por lo tanto es más rentable. También Michael Porter nos dice que un país sin una ventaja competitiva sí puede crear más valor, especializarse e innovar en sus productos o servicios, ¿vale? Eh, sí. Y bueno, esto último que es de la OMC, que se encarga pues de regular el comercio internacional. Esta es una entidad muy importante que pues se encarga de estar pendiente, de regularlo y como que hace un consejo de países y estos países
se crean como, por ejemplo, hacer tratados de libre comercio y acuerdos entre sí para facilitar como todas estas transacciones entre sí. Eso representa el 98% del comercio global, o sea, todo el globo está ahí metido porque todos los países transan entre sí, o bueno, casi todos. Listo. Ahora, esto ya es como, sí, más aplicado. ¿Qué se transa en todas esas transacciones a nivel global? Pues uno de los, por decirlo así, activos que se transa son los commodities. Los commodities, como les decía, son las materias primas necesarias para cualquier o muchos tipos de bienes, que son bienes básicos comercializables de tipo genérico. Entonces, que no tiene mayor diferenciación. Aquí no es como que, ay, el carbón de, por ejemplo, de China es mejor que el carbón de aquí de Colombia. No, es simplemente carbón, a pesar de que lo ofrecen diferentes productores, lo cual facilita su comercialización internacional. Entonces, más que el bien commodity como tal, porque eso es bastante fácil, lo que nos vamos a centrar es en las categorías de esos commodities. Entonces, se vienen cuatro categorías principales, así muy generales, que engloban muchas cosas. Uno son los de energía, por ejemplo, carbón, petróleo, gas, propano y demás. Esos son solo ejemplos como principales, pero cada uno de estos son una lista así grandísima de commodities. Agricultura, algodón, café, madera y demás. Fertilizantes, nitrógeno, fosfato, potasio, urea y demás. Y por último, los metales, que tenemos los básicos y los preciosos. Después, si, si de pronto se confunden de que hay, ¿cómo diferencio los metales? Pues los básicos son sobre todo commodities tal cual como son, eh, y se utilizan pues para la producción de bienes y más. Mientras que los preciosos, tras de que se utilizan como commodities para la producción de esos pues bienes y demás, también se utilizan como activos refugio. Entonces, por ejemplo, el oro, la plata, paladio, platino y demás, que por ejemplo el oro en sí sí tiene un valor mucho más establecido, o la plata. Mientras que el aluminio y demás pues no se utiliza como cambio, nunca se utilizó. Entonces, esa es como la diferencia principal entre estos. Y esas cuatro categorías son las que dividen a los commodities. ¿Listo? Esto es según el Fondo Monetario Internacional. Ahora, vamos a ver las variables e indicadores macroeconómicos que nos permiten pues contrastar entre tanto a nivel interno o nacional como a nivel internacional. Entonces, aquí pues varios conceptos que de pronto ya muchos les suenan. Tenemos el PIB, que pues nos dice el valor total de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo de tiempo. Sirve para medir el tamaño y el crecimiento de la economía. Entonces, esto básicamente se toma anual, sobre todo, y pues nos permite saber cuánto es que ha crecido o cuánto ha sido el desarrollo de un país en base pues a todo lo que ha producido ese país. ¿Listo? Hay cuatro formas de calcularlo. Una es por el valor agregado, por ingresos, por gasto o por el producto total. Las cuatro pues sirven y se utilizan pues en diferentes escenarios puntuales. Esas sí las quieren ver, si están en la guía, ya como más desglosadas, pero se las dejé aquí como para tenerlas. Y también aquí, que el PIB nos dice que puede ser nominal, o sea, a precios del año actual, o real, a precios constantes, descontando la inflación. Entonces, el PIB nominal se utiliza más que todo, pues, como de forma para ver actualmente o en un año puntual cómo se comportó el PIB, mientras que el real contrasta, por ejemplo, con otros años. Entonces, esa es como la diferencia principal. Se puede utilizar, pues, para diferentes periodos de tiempo. Tenemos también que otros indicadores claves son el IPC o el IPP. El IPC, este mide la variación en, por ejemplo, la canasta familiar o en una canasta de bienes o servicios que permite pues a las familias subsistir en el país. Entonces, pues se utiliza más que todo pues para contrastar como cuánto ha sido la inflación entre diferentes periodos de tiempo. Ya vamos a ver qué es la inflación. Y pues esto nos permite decir como, bueno, por ejemplo, hace 10 años una canasta de huevos costaba, no sé, 5.000 pesos y ahora cuesta 20.000 pesos. Entonces, así uno dice como, ah, bueno, ha ido incrementando el valor
de este bien o de este servicio en el tiempo. ¿Listo? También tenemos el IPP, que es la variación promedio de precios a nivel de fábrica o productor, y pues esto se utiliza más como desde la perspectiva de toda la oferta de bienes que hay en un mercado. Entonces, como les decía, mide la variación promedio de precios a nivel de fábrica o productor para bienes y producidos en el país, excluyendo servicios. Da una visión de cómo cambian los precios desde la primera etapa de comercialización. ¿Listo? Ese es sencillo. Tasas de interés. O bueno, no sé si tan sencillo, pero lo explico mejor. Da una visión de cómo cambian los precios en la primera etapa de comercialización. Esto, o sea, nos va a medir, es básicamente cuánto le cuesta al productor eh, adquirir ese bien para producir, o sea, los precios de los bienes a producir. Por ejemplo, los precios de la madera para construir una mesa, o los precios de, no sé, el cemento para construir y así. Esa es la variación de ese tipo de bienes, nos va a permitir como contrastarlo. Entonces, uno es de los bienes como generales del país, como canasta familiar y el consumo de la demanda, y el otro pues ya es para la oferta. Para producir muchos bienes también hay que tener en cuenta el IPP. Las tasas de interés, esto pues es más generalizado, nos va a decir básicamente cuánto va a ser el precio del dinero, o sea, cuánto nos va a costar endeudarnos o cuánto nos va a costar o también cuánto vamos a recibir por prestar plata. Entonces, cuánto se paga por obtener un préstamo o se recibe por hacer un depósito de inversión. Esas tasas de interés es lo que precisamente va a hacer que la economía vaya fluctuando, ya sea que crezca o que decrezca, o que se recupere o se caiga. ¿Listo? Entonces, pues ya aquí puede ser nominal, la tasa de interés nominal, sin descontar la inflación, o sea que estamos como tomando en cuenta la inflación, o real, que se descuenta la inflación. Entonces aquí ya depende del escenario que estemos analizando. Entonces, ahora sí, hablando de inflación, la inflación nos dice que es el aumento sostenido y generalizado de los precios, provoca que el dinero pierda poder de compra. Entonces, que a medida que pasa el tiempo, uno va perdiendo poder adquisitivo. Entonces, también se puede dar estos tres escenarios que son un poquito más complejos. La deflación, cuando, por ejemplo, cae de manera sostenida y generalizada los precios de la economía. Esto puede hacer que ocurra por baja demanda o mejora en la productividad. ¿Listo? Esto hace que básicamente en vez de inflación haya inflación, o sea que se va apreciando un poquito la moneda. ¿Listo? Entonces que si por ejemplo algo antes costaba 1.000 pesos, ahora cuesta 900 pesos, pero pues no se hizo mayor cambio, solamente bajó el precio de todos los bienes y demás. ¿Listo? Por el contrario, la hiperinflación nos va a decir que es básicamente que hay una inflación muy alta, que recuerden que es cuando aumentan los precios de los eh, bienes, pero esta es más del 50% mensual. O sea, eso ya es exageradísimo. O sea, que digamos un pan, si antes me costaba 100 pesos, de aquí al otro mes ahora me cuesta 150 o bueno, 170 pesos. Y de aquí al otro mes me cuesta 400 pesos. Y de aquí al otro mes me cuesta 1.000 pesos. Eso ya es muchísimo. O sea, está creciendo más del 50% mensual, y esto pasa pues cuando los precios están subiendo ya de forma exagerada. Entonces el dinero pierde completamente su valor. Si por ejemplo con un salario mínimo antes compraban, eh, no sé, 1.000 panes, ahora pues como subieron mucho los panes y se volvieron locos los precios, ya no les alcanza ni para medio pan. Otro escenario que está es la estanflación, que ya combina estos. Entonces, aquí cae la producción y el empleo. Entonces, pues básicamente todo está como en una situación muy pesimista, pero los precios siguen subiendo. Entonces es muy malo porque, claro, no se está produciendo a pesar de que, por ejemplo, puede que haya demanda, y el empleo también está bajando, pero a pesar de eso, los precios siguen subiendo. Entonces, no hay gente que produzca, no hay gente que trabaje, pero los precios están subiendo, entonces es muy, muy, muy malo, ¿vale? Ahora, hablando de desempleo, el desempleo es el porcentaje de personas que quieren trabajar
Y bueno, no solo que quieren, sino que también pueden. Hay que hacer ahí bien esa diferenciación, porque una cosa es querer y otra cosa es poder. Entonces, eso se dice, pues, la población económicamente activa, pero no consiguen ocupación. Se mide con la tasa de desempleo calculada sobre la población económicamente activa. Santiago. Sí, te iba a preguntar si de pronto tenías algún caso de reciente o, bueno, de antes histórico de esta inflación, como para entender mejor ese concepto. Ok, puntualmente no te lo tengo, no se me viene a la cabeza, pero como para crear un escenario así, no sé, ficticio, eh, pues haz de cuenta, yo creo que lo más cercano puede ser, pues voy a tomar por ejemplo a Venezuela, pero ignoremos la hiperinflación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Venezuela dejan de producir petróleo de forma sostenida y como dejan de producir petróleo, que su, pues asumo aquí estoy hablando carretas, es un ejemplo, como dejan de producir algo puntual, cae el empleo también. Entonces ya tenemos esas dos variables que están cayendo. Y por ejemplo, le meten unas sanciones económicas y hacen que los precios de muchos bienes se suban mucho, porque son más difíciles de conseguir. O como por ejemplo, hay gente produciendo medicamentos y pues hay poquito trabajo, eso hace que los precios también suban. Y por ejemplo, como, perdón decir tanto por ejemplo, pero pues es el ejemplo, y como hay tan poquita gente trabajando, eso va a hacer que mucha gente pues esté buscando trabajo, pero como hay poquitos trabajando, eso pues va a hacer que también baje el poder adquisitivo de la gente. Sin embargo, eso no necesariamente implica que los precios bajen, al contrario, la gente puede que no trabaje, pero la gente sí o sí tiene que consumir sus bienes. Entonces puede que los precios se mantengan o incluso suban. Entonces, aquí ya hay muchos más factores que pueden influir en que caiga la producción de bienes y demás, la oferta, caiga el empleo y de que haya muy poquita gente empleada, pero que los precios sigan subiendo. Entonces, desde la perspectiva de un gobierno, es muy difícil recuperar eso porque un gobierno, a pesar de que pueda influir en las tasas de interés para en deudas y demás, es muy difícil porque no puede tampoco proveer trabajo directamente o no puede producir directamente. Entonces, este escenario es muy complejo por esas razones, ¿vale? Entonces, ahí entran muchos factores, pero si se dan estas pues tres características, que el precio suben y caen estas dos cosas, ya empieza a darse esta inflación. Para un ejemplo puntual, eso creo que pasó en un gobierno de África, en Zimbabue o en Sudán del Sur, alguna cosa de esas, que tuvieron un escenario de hiperinflación y tras del hecho, producción y desempleo muy bajitas. O bueno, producción bajita y desempleo. Entonces, eso influyó mucho. ¿Listo, Santiago? Listo, sí, queda más claro. Gracias. Vale. Entonces, retomando el desempleo, este básicamente lo que nos va a decir, pues, es cuánta gente, a pesar de que pueda y quiera trabajar, no va a estar empleada. Entonces, solamente cogemos esa población que pues no está haciendo nada, pero puede y quiere trabajar y se toma a la población económicamente activa, que es la población total que quiere y puede trabajar y que también puede estar trabajando. ¿Listo? Y eso pues nos da como esa relación de cuánto desempleo hay en un país. ¿Listo? Ahora, eh, con, con estas variables ya resueltas, retomamos otra vez la demanda y la oferta. Pero aquí le decimos demanda agregada y oferta agregada. Ya vamos a ver qué es. Entonces, la demanda agregada es esa cantidad total de bienes y servicios finales que los agentes económicos están dispuestos a comprar en un país en un periodo. Entonces, básicamente, esto nos va a decir como cuánto se está moviendo el mercado, cuánto se está, de todo eso que se está ofreciendo, cuánto van a comprar todos los agentes que hay en el mercado en un periodo específico. Entonces, esto va muy relacionado
con el consumo, con la inversión, con el gasto público, exportaciones, menos importaciones. Y por lo tanto, esa demanda agregada va a ser muy similar al PIB. Entonces, si en algún momento pues ven PIB y demanda agregada, pueden asociarse con ser lo mismo. ¿Listo? Porque nos van a decir también cuánto es lo que se está produciendo y cuánto es lo que se está consumiendo en un mercado. Entonces, eso pues nos va a hablar mucho de esos espacios o mercados específicos que estemos analizando. Por otro lado, la oferta agregada es la cantidad total de bienes y servicios que todas las empresas están dispuestas a vender en un país, también en un periodo. Dado un nivel de precios, se relaciona con la capacidad productiva. Entonces, este ya es mucho más relacionado a la parte industrial, la parte productiva y demás, que nos va a decir cuánto en cantidades es lo que está dispuesto a producir todo ese componente productivo al mercado total. ¿Listo? Entonces, este nos dice cuánto es lo que se dispone o cuánto es lo que se piensa gastar, comprar y así. Y este, cuánto es lo que se piensa producir, ¿vale? Entonces, otro factor importante es que este de la oferta agregada depende inversamente de los costos de producción y directamente de las expectativas de un adecuado comportamiento del entorno macroeconómico. Como decir, pues obviamente los costos de producción influyen pues mucho en, pues si se va a producir o no. A mayores costos, pues menos se produce, o a menores costos, pues más se produce. Y lo mismo pues con las expectativas, pero pues ya directamente, si hay más expectativas de que se vaya a producir un bien o de que el comportamiento de ese mercado es bueno, pues se va a producir más. Y pues si no, pues no. ¿Listo? Ya para terminar estas variables, tenemos el déficit o superávit fiscal, que pues es la diferencia entre los ingresos y los gastos del sector público. Entonces, pues tenemos pues el déficit y el superávit. Entonces, ¿qué pasa cuando hay déficit? Es cuando los gastos son mayores que los ingresos. El Estado necesita financiarse o endeudarse. Recordemos que el Estado se financia o se endeuda también, por ejemplo, de los bonos del Tesoro, que pues son renta fija y son pues normalmente para proyectos, infraestructura, planes de gobierno y demás. Pero también tenemos el superávit fiscal. El superávit es cuando los ingresos son mayores que los gastos en un gobierno. O sea, que el gobierno, a pesar de que recauda un montón de dinero, no se está gastando todo ese dinero. Entonces el Estado puede ahorrar e invertir para que, pues, yo sé que muchos saben que muchos gobiernos están en déficit fiscal, o sea, que están endeudados más de lo que están recaudando, pero hay muchos casos de superávit fiscal. Un caso puntual creo que pasó en uno de estos países nórdicos, en Noruega, si no estoy mal, o en Dinamarca, bueno, en uno de esos, el gobierno lo que hizo fue un proyecto de petróleo o algo así, y le generó muchísimo dinero al gobierno. Entonces, aquí lo que pasó fue que hubo un superávit tremendo y el gobierno, pues para tampoco, por decirlo así, gastarse todo, decidió invertir en un fondo para todos sus, pues, para todos sus ciudadanos. Y ese superávit, pues, es muy bueno, porque eso significa que hay como un respaldo que el gobierno le puede dar a sus ciudadanos. ¿Listo? Otro concepto es la balanza de pagos, que es básicamente el registro de todo lo que entra, sale y demás al mercado. Entonces aquí tenemos el comercio de bienes y servicios, movimientos de capital, transferencias y demás. Y eso se puede dar tanto entre residentes como no residentes de un país. O sea, ahí se toman las transacciones de muchos agentes, pero puntualmente que tienen relación con el país. Ojo porque hay balanza de pagos interna o ya se toma una balanza de pagos como generalizada, tomando en cuenta, por ejemplo, todos los capitales que envían del exterior al interior del país. ¿Listo? Entonces, esto nos sirve básicamente para decir si ayuda, o bueno, si el país recibe o paga más dinero en el exterior. O sea, si sale o entra más dinero, tanto con comercio, con transferencias y demás. Entonces, al país le entra más o le sale más. ¿Listo? Ya por lo demás, tenemos que la tasa de cambio
y la tasa de cambio real, pues son las dos tasas de cambio entre pues las divisas que hay entre los países. Pero pues para la diferenciación, la tasa de cambio nominal es el precio de una moneda extranjera expresado en moneda local. Entonces, ¿cuántos pesos se necesitan para comprar un dólar? Así de forma sencilla y es la que todos conocemos. Pero también está la tasa de cambio real, que es la relación entre los precios de los bienes extranjeros y los precios nacionales, expresados en la moneda local, ajustada por inflación, indica cuántos bienes nacionales hay que dar a cambio de bienes extranjeros. Entonces, con esto podemos medir, básicamente, si un bien, por ejemplo, de Estados Unidos traemos, no sé, tocino. Si el tocino está más barato en Estados Unidos o está más barato acá. O si, por ejemplo, no sé, aranceles y demás están influyendo en esa parte. Entonces, esa es la diferencia con el denominal y el real. ¿Listo? Ahora, todo esto se da en unos espacios puntuales, que son los mercados, como les estaba diciendo. Pero hay diferentes tipos de mercados. Entonces, tenemos el financiero, monetario, de capitales y el cambiario. ¿Listo? Entonces, para, pues, explicar de forma sencilla, aquí les tengo todos. El mercado monetario, pues básicamente son transacciones de corto plazo, las divisas, riesgo bajo con alta liquidez. ¿Por qué? Pues porque normalmente se transan montos relativamente pequeños y es, a pesar de que no es predecible, es muy, muy, muy líquido. Entonces, pues en estos mercados, pues es fácil liquidar las posiciones y saber si uno pues tiene ganancia o pérdida. ¿Listo? Entonces, ejemplos de lo que se transa en este mercado: los CDT, créditos de tesorería, papeles comerciales, los repos y las aceptaciones bancarias. Y hay dos tipos de mercados monetarios: los interbancarios y los de deuda pública. Los interbancarios son operaciones entre entidades, como depósitos, derivados. Estas entidades tanto pueden ser públicas como privadas, ¿listo? Y en el mercado de deuda pública, que son los títulos emitidos por el gobierno nacional. Bueno, aquí no es CDT, sino TES, o bonos del tesoro, por ejemplo, los de Estados Unidos, que pues toda esa deuda pública que hacen los gobiernos para financiarse de diferentes formas, ¿vale? Eh, por lo que sigue tenemos el mercado de capitales. El mercado de capitales, pues ya es como uno de los más grandes, que es el que conocemos, que es donde se transan tanto activos y pasivos con vencimiento a largo plazo. En toda la guía y en todos los módulos, largo plazo o como el diferencial entre corto y largo plazo va a ser un año, ¿listo? Si es menos de un año, normalmente decimos que es a corto, y si es mayor, a largo, ¿vale? Los títulos, los títulos o activos que se transen pueden ser de deuda, como bonos corporativos o soberanos, o de participación, como acciones o tanto comunes como preferenciales, ordinarios, más bien, en vez de comunes. Aquí también hay dos tipos. Tenemos el mercado intermediado y el no intermediado. Entonces, en el mercado de capitales, el mercado intermediado es donde hay establecimientos de crédito, compañías de financiamiento, corporaciones, etc., que canalizan recursos de mucha gente, por ejemplo, no sé, brokers y demás. O sea, muchas entidades como estas, compañías de financiamiento, corporaciones, cooperativas, etc., que captan dinero de diferentes fuentes, como por ejemplo de los ahorradores, como, no sé, nosotros, o un fondo de alguna persona, un ahorro, y hacia la financiación de proyectos de empresas, como comprar acciones y demás. Entonces, hay un intermediario que recoge plata de unos terceros y lo invierte en el mercado de capitales, ¿listo? Y tenemos el no intermediario, perdón, que es cuando los mismos agentes, como por ejemplo las empresas, captan recursos del público directamente y hay una relación directa entre la entidad financiera y el inversionista. ¿Cómo así? Pues por ejemplo, si yo compro acciones en una empresa, pues esa es una relación en un mercado de capitales no intermediado, porque yo no estoy comprando a través de ningún banco o a través de ningún broker o a través de ningún lado, sino que simplemente yo voy y compro acciones con la empresa, ya. Entonces ahí hay diferentes formas de hacerlo, pero es cuando simplemente es el que pues está el inversionista y la entidad, ya. No hay ningún intermediario, por eso se dice no intermediado, ya. Y por último tenemos el mercado cambiario. El mercado cambiario, que pues ahí ya entran las divisas como tal,
es de muy alto volumen y dinamiza el comercio internacional. Entonces, este permite la inversión extranjera, fomentando el desarrollo de mercados. Entonces, algunas de sus características es que este es el mercado más grande a nivel global, o sea, es el que más plata mueve a nivel global, por encima de renta fija, commodities, renta variable, todo. Este es el que más plata mueve. También es descentralizado, entonces no es que, por ejemplo, en Estados Unidos diga, no, el dólar va a ser la moneda que va a definir, no. Pues a pesar de que hay controversias y demás, no, este es un mercado descentralizado que pues cada gobierno decide cómo, cuál va a ser su política con su moneda y demás. Y obviamente esto influye con las demás monedas. ¿Listo? Hay muchísimos participantes, entonces pues nosotros podemos cambiar plata, pero también lo pueden hacer inversionistas especializados que solo se enfocan en el arbitraje de esas divisas. El arbitraje es aprovecharse de que en un mercado está barato y venderlo en un mercado que está caro. Empresas privadas, bancos comerciales y bancos centrales. ¿Listo? Eso influye en todas estas. ¿Listo? Eso por el lado de los mercados. Ahora, vamos a ver las variables macroeconómicas. Estas variables macroeconómicas, si no estoy mal, eran tres. En primer lugar, tenemos la actividad productiva, desempleo e inflación. Entonces, aquí también son tres, pero me refiero a que más adelante hay otras dos. Entonces, en la actividad productiva es básicamente mide el crecimiento del PIB real y refleja el ritmo con el que una economía genera bienes y servicios. El PIB es publicado trimestralmente en Colombia y es clave para entender la tendencia económica. Entonces, aquí ya recogiendo conceptos que hemos visto anteriormente, aquí ya vemos el PIB real y vemos qué tanto ha crecido esas economías en un periodo de tiempo. ¿Listo? Esto nos va a decir la actividad productiva de ese país. Ahora, esa actividad productiva también está relacionada con el desempleo y la inflación, que como les decía, pues para evitar precisamente la inflación, pues hay que ir midiendo mediante este tipo de indicadores que pues no suceda eso. Entonces, cuando crece el PIB, suele aumentar la ocupación, o sea, básicamente eh, hay menos gente que no está trabajando, o sea, gente que está trabajando, por lo tanto, reduce el desempleo. O la ley de Okun, que pues aquí se las dejo aquí. Por otro lado, hay una relación inversa entre el desempleo e inflación, que es la curva de Phillips, que también aquí se las dejo detallada por si la necesitan, que pues nos dice que en épocas de alto desempleo, los ingresos y la demanda bajan, mientras que las empresas suelen disminuir precios para incentivar el consumo. El nivel de actividad productiva, inflación y desempleo está vinculado con los ciclos económicos como la expansión y la recesión. En el auge la demanda y el empleo son altos, pero la inflación puede subir en una recesión. Pues ya en un escenario feo como es la recesión, la demanda y el empleo bajan y la inflación tiende a disminuir, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta todos estos pues, conceptos, vamos a ver que pues, esa relación entre la actividad productiva, el desempleo y la inflación sí está muy conectada. ¿Listo? Entonces, para medir esto, aquí les dejé la tablita que está en la guía. Utilizamos tres tipos de indicadores, los coincidentes, rezagados o adelantados. Entonces, pues, estos básicamente los que están actualizados en tiempo real, los que están en el pasado, que de pronto se rezagaron mucho, que no son fáciles de llevar al día de hoy, y los adelantados que ya están es pronosticando. ¿Listo? Y pues se pueden ayudar a predecir el PIB. Ahí tienen ejemplos y demás. Si a alguien no le queda claro la ley de Okun y la curva de Phillips, pues aquí la tienen también. Eh, bueno, continuando. Tenemos otra relación muy importante, que es la de las tasas de interés, los precios de los bonos y las curvas de rendimiento. Entonces, primero, las tasas de interés, pues es el precio para usar dinero, o sea, lo que nos cuesta endeudarnos o lo que nos cuesta o lo que vamos a recibir por prestar plata, como les decía. Entonces, hay diferentes tasas de interés en Colombia, como las de captación, que son las que se le pagan a la gente que ahorra, o las de colocación, que son las que se cobran a quien pide un crédito, como les decía, pues para endeudarse o para prestar plata. ¿Listo?
La diferencia entre ambas es el margen de intermediación. Entonces se toman estas dos y ahí sacamos el margen de intermediación. Entonces la tasa de interés también puede ser nominal. Esto pues ya se los ha explicado, que es cuando no estamos descontando la inflación. O real, que es cuando descontamos la inflación. ¿Listo? Entonces, estas tasas de interés influyen directamente en los bonos. ¿Por qué? Los bonos son títulos de deuda o básicamente, eh, como formas en las que se puede captar capital de forma que sea predecible lo que vamos a recibir o lo que se va a pagar a futuro. Porque esto es más que todo la renta fija. Tenemos que su precio está relacionado inversamente con las tasas de interés del mercado. Entonces, por ejemplo, si las tasas de interés que vimos anteriormente suben, eso hace que los precios de los bonos bajen. Pues entonces esto hace que sus cupones sean menos atractivos. Los cupones, hagan de cuenta, si de pronto no saben, un bono, pues hagan de cuenta una deuda a un plazo fijo con una rentabilidad ya definida. Y en esos como intermedios en lo que se va a pagar, algunos bonos, si no es que la mayoría, definen ciertos cupones que son como dividendos o entregas de dinero en ciertos plazos específicos. Entonces, si esos cupones no son congruentes con lo que está el mercado ahorita en las tasas, eso hace que el bono pierda valor y sea menos llamativo, porque obviamente la tasa va a influir directamente en el valor de los bonos, como les decía. ¿Listo? Esa es como la relación que hay entre estas dos. Y por último, tenemos que la curva de rendimiento es un gráfico que muestra la relación entre las tasas de interés y el plazo de vencimiento de los bonos. Entonces, pues aquí nos dice que, por ejemplo, a mayor tasa de interés o bueno, a mayor número en la tasa de interés, por decirlo así, va a hacer que los precios de los bonos bajen. Y eso también influye directamente en sus temporalidades. A medida que un bono es más a largo plazo, pues es más complejo que se mantenga con un valor constante, porque si las tasas de interés están cambiando mucho, pues va a influir directamente en el valor del bono. O si es a corto plazo, pues se va a proteger más. ¿Listo? Entonces, bueno, eso por el lado de la relación en la curva de rendimiento. Estas pues también, como sabemos que si la tasa de interés influye en los bonos y por ejemplo sabemos que una tasa de interés va a subir, pues podemos como ir anticipando ciclos económicos y expectativas de inflación. Entonces, si las tasas de interés suben, pues por ejemplo podemos decir que los bonos van a bajar, que son por ejemplo la referencia para la tasa libre de riesgo. Entonces eso va a hacer que la tasa libre de riesgo también sea afectada y bueno, como que todo está conectado de muchas formas. Ay, listo. Y la última relación que les tengo es la de las tasas de interés y la tasa de cambio nominal. Entonces, la tasa de interés no solo es a nivel local, de, bueno, cuánto prestamos o a cuánto nos endeudamos, sino también entre países, en toda la parte como de cambiaria. Si sube, por ejemplo, la tasa de interés de un país, atrae inversiones extranjeras. ¿Por qué? Pues porque si en un país estamos pagando la deuda más y en otro país pues la pagan menos, pues obviamente los inversionistas extranjeros van a decir, uy, me gano más prestando mi plata acá que prestándola acá, así de sencillo. También aumenta la oferta de visas y puede apreciarse la moneda local. Listo, entonces aumentar la oferta de visas, eso es básicamente porque la tasa de interés, pues obviamente como está subiendo, eso hace que se capte más capital y haya eh, como mayor influencia respecto a los otros divisas de otros mercados. ¿Listo? Entonces puede representar ser muy llamativa para los inversionistas o para gente que quiera tener una tasa más llamativa. Y puedo apreciar la moneda local. ¿Por qué? Pues porque trae más inversión extranjera y trae más dinero. Por lo tanto, la moneda local vale más que antes. ¿Listo? En el otro escenario, si baja la tasa de interés nacional o, por ejemplo, también sube la internacional, eso incentiva la salida de capitales, lo que puede apreciar la moneda local. Entonces, si, por ejemplo, ya deja de ser llamativo el escenario, pues claro, los inversionistas que habían llegado se van. Las divisas que habían llegado también se van.
y la moneda va a perder su valor porque precisamente se está yendo ese capital extranjero y no es llamativo. Entonces, cuando pasa eso y se va el capital a otros lados, esto se conoce como el capital golondrina, que es que básicamente migra a otros países cuando busca una mejor tasa. Entonces, por eso se le dice capital golondrino, porque siempre está buscando como las mejores tasas y migrando a diferentes lugares. ¿Listo? También tenemos la tasa de cambio nominal. Entonces, esa relación es el precio al que se intercambia la moneda local por otra extranjera. Depende enteramente de diversos factores como los flujos comerciales, flujos financieros, por cambios de tasas de interés, intervenciones del Banco Central y expectativas. Entonces, esa moneda local pues se puede apreciar o se puede apreciar dependiendo directamente de lo que veíamos anteriormente, la tasa de interés. ¿Listo? Entonces, pues esa tasa de interés, como ya saben, la puede determinar el Banco Central, la puede determinar expectativas que haya del mercado a crecer o a decrecer, y así. ¿Listo? Entonces, esa también tasa de cambio va a influir directamente en la parte cambiaria de las monedas. Por ejemplo, en Colombia hay flexibilidad cambiaria porque el Banco de la República puede intervenir para evitar momentos bruscos comprando o vendiendo moneda extranjera y si es necesario compensar el efecto en el mercado monetario. Esto se conoce como la esterilización, pues aplicado directamente pues a la economía. Entonces, pues de pronto algunos se preguntarán, bueno, ¿y esa función del Banco Central cómo es o por qué se da? Entonces ya vamos a ver como los principales actores o bueno, autoridades en el sector financiero. Pues primero vamos a ver las políticas y luego las autoridades, ¿ok? Entonces, las políticas económicas, como pues bien dice acá, son estrategias del gobierno para influir en la economía y alcanzar objetivos a corto y largo plazo mediante acciones organizadas y específicas. Entonces, pues todos los gobiernos tienen la posibilidad de organizar sus políticas especiales, pero siempre como que hay que discernir entre las de corto y largo plazo. Que pues por ejemplo les decía que casi toda la guía, o bueno, el examen, corto plazo se relaciona más como a un año o menos, y largo plazo a un año o más. ¿Listo? En las de corto plazo tenemos políticas coyunturales o también de desestabilización, que buscan como cambios abruptos y generan como muchos cambios y diferencias en el mercado. ¿Listo? Entonces la política también influye en los mercados. Y en el largo plazo, pues las estructurales de construcción, planes ya más de gobierno o desarrollo de una transición de algún plan y demás. ¿Listo? Entonces, eso principalmente en las políticas que están en corto y largo plazo. Ahora, tenemos ya como los tipos de políticas. En primer lugar, tenemos la política monetaria. Entonces, esa política monetaria es básicamente la regulación de la liquidez que hacen los bancos centrales con el fin principal de luchar contra la inflación y preservar el poder adquisitivo de la moneda. Ningún gobierno, pues, idealmente, quiere que obviamente su moneda pierda valor. O sea, lo que intentan buscar es que reduzcan la inflación y que su moneda conserve valor para que precisamente sus ciudadanos no tengan que pagar más por los mismos bienes que les costaban antes un precio puntual. ¿Listo? Entonces, estas políticas monetarias se pueden dar de dos formas. Entonces, tenemos la expansiva y la contractiva. Entonces, ¿qué es la expansiva? Que es cuando está aumentando la demanda de bienes y servicios. Entonces, aquí lo que hace el gobierno es que aumenta la oferta monetaria porque como claro hay muchos servicios y bienes transándose, tiene que dar dinero para precisamente esos servicios, así como que puede emitir más dinero y está respaldado porque precisamente hay ciertos movimientos o bueno, ciertos servicios y bienes que lo respaldan. Esto hace también que, por ejemplo, reduzca la tasa de interés. ¿Por qué? Pues porque como va a haber más dinero en circulación y se busca fomentar de pronto un crecimiento mayor, se reduzcan las tasas de interés y por lo tanto es más fácil que las personas se endeuden. O sea, es más llamativo para la gente endeudarse. También esto genera el aumento del gasto en inversión, por lo tanto aumenta los ingresos. ¿Por qué? Pues porque si la gente le cuesta menos endeudarse, pues va
pues a invertir más en, no sé, en vivienda, en empresas y demás. Entonces esto va a aumentar también los ingresos de forma indirecta, si se puede decir. Y por último, va a generar el aumento en el consumo privado, porque precisamente se está incentivando a que la gente consuma con unas tasas bajitas. ¿Listo? Por el otro lado tenemos la contractiva, que es cuando se quiere buscar reducir la demanda de bienes y servicios. La reducción, pues obviamente, de la oferta monetaria, o sea, se deja de ofertar o de emitir la moneda local, aumento en la tasa de interés como para frenar que la gente se endeude tanto y como que, bueno, ahorra. En pocas palabras, como que busca que las personas ahorren, o bueno, entidades y demás. Esto genera que haya una reducción del gasto en inversión y reduce los ingresos, sí, pero esto también hace que reduzca la inversión, o bueno, el consumo de forma general, el consumo privado. ¿Listo? Entonces, como para aterrizarlo más, por ejemplo, cuando estábamos en la pandemia, lo que sucedió es que, claro, el mercado se frenó muchísimo, pero los gobiernos estaban buscando volver a incentivar la economía, volverla a mover. Entonces, ¿qué hicieron en el mercado? Bueno, en el gobierno, redujeron las tasas de interés, pero muchísimo, y eso hizo que pues toda la gente comenzara, bueno, ahora sí de pronto me sale mejor comprar apartamento o me sale mejor comprar estos bienes y demás. ¿Por qué? Pues porque precisamente era más barato endeudarse. Por ejemplo, ahorita, si se dan cuenta, las tasas de interés bajaron bastante. Sí. No mentiras, para ahorita no cumple ese escenario. Pero cuando se aumentan las tasas de interés mucho, que si no estoy mal ese periodo fue en el 2022, que aumentaron las tasas de interés porque, claro, se había bajado mucho las tasas de interés para incentivar la economía, pero llegó un momento en que ya creció la economía y el gobierno dice, bueno, pare, porque ya tampoco es tan sostenible que crezca tanto la economía. Entonces aumentan las tasas de interés y ahí fue el periodo que, si no estoy mal recuerdo, había tasas súper llamativas en los bancos para, digamos, del 13%, 12%, 14% y por ahí incluso, que tenían, por ejemplo, las cuentas de alto rendimiento. Entonces ahí se está incentivando más que todo el ahorro. ¿Listo? Pero obviamente eso hace que haya una reducción en eso por política monetaria, que pues el objetivo es manejar las tasas de interés, regulación monetaria y estabilidad de los precios inflacionarios. ¿Vale? También tenemos la política cambiaria, que son métodos para mantener la tasa de cambio fija de alguna u otra forma. Entonces, esto se hace pues para realizar la compra-venta de divisas, modificar la tasa de interés también para esas mismas divisas o limitar el derecho de entrada y salida del país de moneda extranjera, ¿vale? Entonces, hay como tres tipos de política, más que todo. Entonces tenemos la tasa de cambio flexible o flotante, que es básicamente que está fluctuando en todo momento, que la oferta y demanda de esa moneda va a depender enteramente pues de la situación económica, de si la gente va a demandar más o no. Un ejemplo, por ejemplo, el dólar con Colombia, no es como que el gobierno o el Banco Central diga, el dólar está a tal precio y se va a cambiar a tal precio, no. Simplemente se cambia a medida que va cambiando la economía. Así es sencillo y pues va cambiando y fluctuando a medida que pasa el tiempo. Por otro lado tenemos la tasa de cambio fija. La tasa de cambio fija es si la define el Banco Central, que anuncia un valor único en la tasa de cambio y está dispuesto a comprar y vender divisas para mantenerla constante. Entonces esto es como para estandarizar a cuánto va a ser el precio en que la divisa se va a transar, o bueno, en el que se va a cambiar cierta divisa en un país. Entonces, no estoy seguro qué gobierno, pero era como en Egipto o en un país así de esos de Medio Oriente, que no se podía cambiar a un precio puntual, sino que tocaba cambiarlo a un precio que dijera el Banco Central. Entonces, eso se conoce como una tasa de cambio fija. ¿Listo? Mientras que, pues ya para el tercer y último puesto es la tasa de cambio semifija o mixta. Esta es básicamente combinar estas dos, pero cuando pasan situaciones como de adversidad, el Banco Central interfiere. ¿Cómo así? Pues la tasa sigue fluctuando y sigue cambiando en unos niveles o límites puestos por la autoridad, pero hay un valor mínimo.
Entonces, bueno, o sea, unos límites que en este caso tendría un valor mínimo, como un mínimo en el precio, por ejemplo, que no se puede bajar de tal punto, y un máximo, que tampoco puede subir a tal punto, que busca limitar la variabilidad. En el caso de que llega a pasar, o bueno, de que llega a sobrepasar o bajar de alguno de estos puntos, el banco ahí ya directamente entra e interviene y define otra vez la tasa de cambio fija. Entonces, como que se combinan las dos. ¿Listo? Eso para las partes de la política cambiaria. Luego tenemos la política fiscal, que también esta ya es como muy relacionada a la recaudación y demás. Entonces, es el uso del presupuesto y los recursos de la nación para promover el desarrollo de la economía. Entonces, pues aquí es básicamente todo lo que se está recogiendo y cómo se está gastando. O sea, manejar el gasto público, impuestos, transferencias para influir sobre la demanda agregada, la producción, los ingresos, el empleo y las condiciones socioeconómicas generales del país. Claro, todos los gobiernos recogen un montón de plata en impuestos y pues los gobiernos deciden en qué la van a invertir y esto influye directamente en la demanda agregada o el PIB que ya lo habíamos visto. ¿Listo? Entonces hay dos políticas fiscales que se pueden seguir, la expansiva y la contractiva. La expansiva pues busca hacer crecer la demanda agregada, o sea, aumentar el Producto Interno Bruto de un país, aumentando el gasto en gasto público, transferencias o reduciendo impuestos. Es eficiente a corto plazo, pero con riesgos inflacionarios y déficit futuro. Porque claro, si el mismo gobierno coge esa plata y se la comienza a invertir solamente a este y no ahorra o no eh, se enfoca en no ser tan gastador, pues es peligroso porque eso puede hacer que haya inflación o incluso hiperinflación o que el gobierno, como se está invirtiendo o gastando tanto, entre en déficit, que está gastando más de lo que puede recoger. Luego tenemos la contractiva, que es la que reduce el gasto público. Se hacen también la reducción en transferencias o se aumenta impuestos para controlar el déficit o la inflación. Pero esta sí es peligrosa porque frena la economía. Entonces, si se hacen muchos impuestos, es complejo porque, claro, las personas ya van a tener mucho menos capital para poder invertir o gastar en lo que ellos quieran. Y si no se está gastando dinero en gasto público, pues esto influye directamente en que no hay proyectos que fomenten ese crecimiento en las economías. ¿Listo? Eso por las políticas y ahora vamos a ver las autoridades en el sector financiero. Entonces, aquí están muy resumidas. Aquí sí les recomiendo revisar la guía luego, pero pues las autoridades principales en el sector financiero en Colombia, hablando aquí en Colombia, son el Banco de la República, que pues como les decía, es la autoridad monetaria nacional encargada de emitir la moneda. Esta se encarga también de ver la liquidez que tenga esa moneda y preserva la estabilidad de los precios o pues combate la inflación. Y es muy importante saber que el Banco de la República es independiente del gobierno. Entonces, sin importar, pues, por ejemplo, si el gobierno está gastando mucho, si el Banco de la República no está de acuerdo, no le parece, pues se toma, se toma la libertad, porque es independiente, de tomar las decisiones que vea más convenientes para la economía. También tenemos es Superfinanciera o la Superintendencia Financiera de Colombia, que es un órgano que vigila y regula el sistema financiero, protegiendo a los inversionistas y ahorradores. Eso por la superintendencia. Pero también tenemos el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que la diferencia principal es que el ministerio toma un rol mucho más activo, que es la que se encarga de la coordinación y ejecución de la política fiscal y macroeconómica del país. Entonces, la superintendencia vigila y regula, o sea, se encarga de leyes, casos y demás, mientras que el ministerio sí ya ejecuta, ya se encarga de una parte mucho más activa. También tenemos el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, el FOGAFIN, que protege los depósitos de los ahorradores en caso de liquidación bancaria de un banco. Si no estoy mal, son hasta 50 millones de pesos. O sea que si, por ejemplo, ustedes tienen su cuenta en, no sé, en la vivienda, y la vivienda el día de mañana les pasa algo malo y tienen que liquidar.
Si ustedes tienen en sus cuentas, por ejemplo, 10 millones de pesos, Fogafín se las asegura por ese monto que ustedes tengan hasta por 50 millones de pesos. ¿Listo? De ahí para adelante si ya no lo aseguran. Ese por eso se llama el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, porque garantizan que precisamente ante un escenario de liquidez pueden proveerle al público ese dinero. Y por último, pero no menos importante, el autorregular del mercado de valores, que es un organismo privado dedicado a regular, supervisar y certificar la integridad y transparencia del mercado de valores colombiano. Entonces, por ejemplo, el AME también se encarga de sancionar o de identificar cuando hay operaciones con información privilegiada, de que alguien, por ejemplo, le contaron por ahí que, no sé, que una empresa va a salir a bolsa o que una empresa, no sé, de que Ecopetrol encuentra un pozo petrolero, pero eso no sale a la luz sino hasta dentro de un mes si una persona eh, como para muchas acciones con información privilegiada. Pues el AMB también se encarga como de supervisar y encontrar esas falencias en el mercado. Sí, entonces pues como que se encarga de mantener esa integridad y transparencia del mercado. ¿Listo? Velar por eso. Eso por el lado de las políticas y las autoridades. ¿Listo? Si alguien tiene alguna pregunta, me avisa. Y pues sí les recomiendo revisar en la guía como cada una de estas a detalle. Pues obviamente está todo lo que les dije, pero pues para que tengan muy, muy claro lo que hace cada uno. En penúltimo lugar, porque nos falta otro módulo, tenemos el análisis financiero. Este ya es más bacano, ya es más aplicado, porque aquí ya nos permite ver cómo es la situación interna de una empresa y contrastarla con otras empresas. Entonces, esos análisis financieros básicamente con qué se hacen, con contabilidad. Entonces, la contabilidad nos dice que es el método que permite registrar, clasificar, resumir e interpretar de manera confiable y comprensible la situación y diversas actividades de una empresa. Y en esos componentes que nos permiten cómo analizar a una empresa, tenemos todos estos estados financieros que nos permiten hacer esto. Entonces, tenemos el de situación financiera, el resultado integral, el de flujo de efectivo y cambios en el patrimonio y notas. Entonces, en primer lugar, tenemos esta situación financiera, o pues se conoce más que todo como el balance general. Entonces, este balance general detalla bienes y derechos de propiedad de una empresa, o sea, todos los activos que tenga una empresa. También coge sus deudas con terceros y demás, y los recursos aportados por los inversionistas o propietarios, que se conoce como patrimonio, en un momento específico de tiempo. Entonces, esta es la ecuación básica, que activo igual a pasivo más patrimonio, que es más sencilla. Y siguiendo esta misma lógica, significa que todo lo que la empresa posee en activos está financiado, o sea, tiene como fuente tanto la deuda como de terceros, por ejemplo, deuda con un banco, y patrimonio de los inversionistas. O sea, todo lo que compone la empresa provee, pro- proviene, eso, proviene del pasivo y el patrimonio de, que le hayan inyectado inversionistas o acreedores. ¿Listo? Los activos se organizan según su grado de liquidez. Entonces, esto también aplica para pasivos. Entonces, pues, hay como clase básica de contabilidad. Tenemos los activos corrientes y los no corrientes. También aplica para pasivos y, como, o sea, pasivos corrientes y pasivos no corrientes. La diferencia puntual, aquí pues les dejé unos ejemplos, es que en los corrientes es de máximo un año todo esto, o sea, cuentas por cobrar, inventarios, productos en proceso, productos terminados, demás propiedades y derechos con vencimientos a máximo un año, tanto para activos como para pasivos. ¿Listo? Mientras que para los no corrientes es más de un año o pues largo plazo, así es como se les conoce. Entonces aquí ya son todos los demás activos o pasivos. Aquí no les puse ejemplos de pasivos, pero pues aplica también, que son terrenos, edificios, equipos, plantas, tangibles, por ejemplo, las marcas, patentes, derechos de autor, propiedad intelectual. Todos esos tipos de ingresos, inversiones
o también deuda pasivos a más de un año. Entonces, corriente, menos de un año. No corriente, más de un año, para que lo diferencien si lo ven en una cuenta. ¿Listo? Por la parte del patrimonio, porque dirán, bueno, ¿y hay patrimonio corriente o algo así? No, sino que el patrimonio representa el dinero que los propietarios tienen invertido en la empresa. Entonces, este se compone básicamente por los aportes que pues ha recogido, tanto en, digamos, en acciones, como por las utilidades retenidas de la empresa, prima en emisión de acciones y valorización de las inversiones. Entonces el patrimonio no solo es lo que le meten a la empresa, sino que si la empresa es rentable y tiene una utilidad, eso va directamente a generar mayor patrimonio, va a incrementar su patrimonio. ¿Listo? Eso en el estado de situación financiera, que era el básico. Ahora en el estado de resultado integral, que este es un poquito más técnico, este ya nos va a decir las pérdidas y ganancias tomando en cuenta ingresos y egresos de la empresa, o en otras palabras, pues los costos y gastos que tenga la empresa. Entonces, este es súper contable. Entonces, sí, van en un periodo determinado, tomamos los ingresos y los gastos y los operamos y ahí ya tenemos el estado de resultado integral. Entonces, estos ingresos operacionales reflejan pues la facturación por el objeto social de la empresa, mientras que los costos están directamente relacionados a la producción, eh, y también los gastos pueden ser pagos indirectos no vinculados a la producción principal. Y bueno, todo esto, esta es como la cuenta básica. Entonces, todos estos son los componentes para el estado de resultado integral. Entonces, para sacarlo, tomamos los ingresos operacionales, le restamos las ventas, ahí sacamos utilidad bruta, luego le restamos los gastos y más. Sacamos el EBITDA. El EBITDA es muy, muy, muy importante. Algunos inversores, por ejemplo, como Warren Buffett, no lo consideran tan bueno, pero muchos otros inversores también lo consideran como llamativo para analizar empresas, porque esto es la utilidad que tiene la empresa en términos monetarios, o sea, esto no es un porcentaje, esto es plata antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. ¿Listo? Luego se le resta la depreciación y amortización. Ahí tenemos la utilidad operacional. Luego se le restan pues ingresos y gastos no operacionales, pero más que todo ingresos no operacionales. Esto nos da el EBIT, que pues es básicamente lo mismo, sino que Earnings Before Interest and Taxes, o sea, utilidad antes de intereses e impuestos. Ese es el EBIT. Luego le restamos los gastos financieros, como pues eh, intereses. Luego le restamos los impuestos, los taxes, y ahí ya nos daría la utilidad neta. Y por último ahí sacaríamos la utilidad retenida, que era o sea, si le restamos los dividendos que se van a pagar en nuestra empresa, ahí sacaremos la utilidad retenida, que era las que les estaba hablando, la que les estaba hablando aquí en el patrimonio. ¿Listo? Mm, Entonces, eso por el lado del estado de resultado integral. Ahora, el estado de flujo efectivo, este es un poquito menos conocido, pero es básicamente otro informe que explica de dónde provino la plata, la financiación, y en qué se utilizó en ese periodo de tiempo. Entonces, muestra el cambio neto del efectivo entre dos fechas. Divide los flujos en tres actividades. Entonces, antes de ver las actividades, cogemos, o bueno, buscamos de dónde se está financiando la empresa, ya sea de patrimonio, de deuda o de externos, no sé, o de que la misma empresa con sus mismas utilidades se está financiando a sí misma, que es lo ideal. Entonces, estos se puede dividir en tres flujos principales o en tres actividades. Los de operación, que relacionados con el funcionamiento normal de la empresa, inversión, compra-venta de activos e inversiones y financiación, obtención, pago de recursos financieros, préstamos, aportes de dueños. O sea, todo esto vamos a ver de dónde viene la plata. Y juntando, o bueno, sumando todo esto, vamos a tener la variación de efectivo que tiene la empresa en un periodo de tiempo. Entonces, ¿qué es la variación de efectivo? Entonces, esa variación de efectivo, ¿cómo la vamos a hacer? Es comparando los estados financieros de dos periodos consecutivos de tiempo y muestra la capacidad de la empresa para generar caja y cumplir obligaciones de pago. Entonces, aquí vamos a ver que en efecto la empresa surgió
o bueno, sacó capital de un lado y supo aprovecharlo. Y se puede contrastar como con el paso del tiempo eso. ¿Listo? Eso por la parte de variación de efectivo. Ahora, ya para finalizar, ahora sí, tenemos el último, pues, pedazo del módulo, que es las herramientas de análisis financiero. Aquí de pronto algunos les suenan. Vamos a ver todos estos de forma rápida. En primer lugar, tenemos el análisis vertical y el análisis horizontal. Entonces, el análisis vertical es básicamente para dar el peso de uno de los indicadores en un estado financiero respecto a un total de todos esos indicadores en un mismo periodo. Esa es la diferencia puntual con el horizontal. El vertical es de un mismo periodo de tiempo y estamos contrastando en un balance general, por ejemplo, qué tanto qué tanto la empresa tiene en, no sé, en deuda o en patrimonio o en activos corrientes y demás, se está contrastando puntualmente en ese periodo de tiempo y solamente se ve como el peso, la influencia de ese indicador. ¿Listo? En el balance general se expresan como las cuentas en el porcentaje del activo total, como les decía, y en estos resultados como el porcentaje total de ingresos operacionales. ¿Sí? Permite comprobar la importancia relativa de distintas partidas en un específico. Entonces, por ver un ejemplo acá, si el efectivo o la liquidez de la empresa es del 5% del activo total, se puede ver qué tan grande es el efectivo comparado con todo lo que tiene la empresa. O sea que en la empresa general, 5% es una parte que puede ser efectivo o es muy líquida y nos facilita la liquidez. ¿Listo? Mientras que en el análisis horizontal analiza la variación o crecimiento de cada cuenta entre dos o más periodos de tiempo, usualmente en términos porcentuales. Entonces, esto nos facilita pues contrastar con diferentes periodos de tiempo, pues saber identificar tendencias, patrones, cambios en las cuentas del estado financiero, facilitando el diagnóstico y la toma de decisiones. ¿Listo? Entonces, básicamente con este vamos a poder ver a lo largo del tiempo diferentes valores de un mismo indicador, mientras que aquí solo vamos a tener ese indicador solito y lo vamos a contrastar con otros indicadores, o bueno, con otros, sí, apartados. Entonces, por ejemplo, si el efectivo en esa empresa era 100 en el año 1 y ahora 150 en el año 2, el análisis horizontal dirá que el efectivo creció 50%. ¿Listo? Entonces, para como saberlo o entenderlo de forma sencilla, el análisis vertical es como una foto de un periodo específico de tiempo, por eso les puse acá la foto, y el horizontal va a ser como una película o bueno, diferentes fotos contrastadas en más tiempo, o sea, va a ser como todo ese transcurso. ¿Listo? Eso es lo que va a diferenciar el análisis vertical del horizontal, ¿vale? Entonces, luego tenemos que pues en el mercado, para una empresa poder en efecto, o bueno, una entidad más que todo, en efecto poder operar en cualquier tipo de mercado y prestar todos estos servicios, hay unos límites reglamentarios que básicamente están en este decreto, el 2555 de 2010 y algunas actualizaciones y demás, pero establece unos montos mínimos de solvencia y patrimonio. O sea, tiene que haber unos montos específicos que ciertas entidades o instituciones tienen que mantener a lo largo de pues, su existencia, ¿no? Esto está supervisado por la superfinanciera, pues para proteger a los inversionistas y acreedores. Esa relación de solvencia, pues es la capacidad de esa entidad de cubrir el riesgo de sus activos con el capital propio. Entonces, pues se calcula así como el cociente entre el patrimonio técnico y los activos, pondrás por el riesgo y se encuentra regulado y supervisado por la normatividad financiera local. ¿Listo? Entonces hay varios tipos de relaciones de solvencia, que una mide el patrimonio técnico, otra mide qué tan apalancada está la empresa, otra la relación de solvencia total, la relación de solvencia básica, la relación de solvencia básica adicional y la relación de apalancamiento. Estas, se las puse aquí como solo explícitas, pero sí les recomiendo revisarlas en la guía. ¿Listo? Pero son diferentes relaciones que tienen las empresas para
bueno, las entidades, perdón, para ver qué tan solventes están. Entonces, esto es muy, muy importante. Esta tablita es básicamente cuánto es lo mínimo que tiene que tener el tipo de institución para poder operar en millones de pesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los bancos tienen que tener 45.000 millones, las compañías, las corporaciones financieras, 16.000 y así. Cada una de esas empresas, bueno, instituciones, perdón, tienen que tener estos montos mínimos que le permiten tener como esa solvencia o ese patrimonio suficiente para responder a sus actividades económicas. ¿Listo? Y así datico importante, el colchón que tienen que tener esas empresas de conservación de capital es del 1.5% del valor de los activos ponderados por riesgos del nivel crediticio. ¿Listo? Y el colchón para entidades con importancia sistémica, o sea que es muy, muy importante, es del 1% de tales activos. El colchón combinado se conoce como la suma de esas dos. ¿Listo? Entonces, 1.5 para la general, como de conservación de capital, el colchón, y para entidades como importante sistémico, con nivel ya sistémico, es del 1%. Y la suma de esas dos, o sea, el 2.5, es el colchón combinado. ¿Listo? Entonces, otro concepto importante es el del capital económico, que es método, prácticas o el monto de capital que una entidad necesita para medir potenciales cambios derivados de los riesgos propios de su actividad y pues asegura el cumplimiento de regulaciones y protección de los clientes del sistema financiero. Entonces, esto le facilita a las instituciones determinar qué tan activas o qué tan, por decirlo así, expuestas al riesgo están en, en, con sus actividades económicas. Entonces, ese capital económico es como lo que van a reflejar o lo que van a hacer para precisamente evitar que se vean afectadas por eso, para proteger pues sus actividades. Entonces, esto se puede dar, como les decía, por más que todo por estos riesgos que los vimos en la sesión de riesgos, o el de mercado, el de crédito y el operacional. ¿Listo? Esos influyen directamente en el capital económico. También tenemos ahora los análisis de razones financieras, que ya es lo último, que nos va a decir la aplicación de indicadores para interpretar la situación financiera de la empresa. Entonces, todos estos indicadores de liquidez, de endeudamiento, de actividad, rentabilidad y cobertura nos van a permitir saber como la condición de la empresa y nos va a facilitar contrastarla con otras empresas del mismo sector, sobre todo, como para ver qué tan líquida, qué tan endeudada, cuál es su actividad, rentabilidad y demás. Entonces, pues aquí les dejé todas las fórmulas de los indicadores. No voy a explicar una por una, pero cada una de estas fórmulas es muy, muy importante. ¿Listo? Se las dejé más como para que tengan un glosario de las fórmulas, digamos, de liquidez, de endeudamiento, de actividad, y también pues porque estas sí son muy importantes que las revisen como qué significa cada una. Como son tantas, no me voy a detener y porque ya estamos corticos de tiempo. Entonces, aquí tenemos los liquidez, endeudamiento de actividad y aquí tenemos los de rentabilidad y cobertura. ¿Listo? La cobertura se divide en estas dos. Estos yo creo que muchos los conocen, el margen bruto, margen de vida, margen operacional, margen neto, el ROA, el ROE, esos son muy, muy famosos y pues nos permiten facilitar diferentes análisis, por ejemplo, el retorno sobre los activos totales, el retorno on equity o del patrimonio total, pero sí les recomiendo verlo en todas sus, como a detalle, en la guía que está, ¿listo? Les voy a subir más tarde o mañana la grabación junto con la guía. En la cobertura tenemos pues la cobertura básicamente de intereses para protegernos de cualquier cambio y la cobertura de intereses ajustada. Cobertura de intereses pues en vez de tomar el EBIT normal, tomamos el EBITDA ya con depreciación y amortización. ¿Listo? Entonces bueno chicos, eso fue análisis económico. Eh, Creo que apenas las 2 horitas. No sé si alguien tenga alguna pregunta del tema. Bueno, y listo, gracias. Y bueno, la próxima clase vamos a ver regulación. ¿Listo? Para pues que se pongan pilas.
Yo sé que la próxima semana va a ser la semana de investigación, eh, pero, pero pues toca seguir porque si no, no alcanzamos a acabar el curso. Entonces, pues ya saben, pues la asistencia no es del todo obligatoria, o sea, aprecio mucho que ustedes estén acá, pero lo importante es que resuelvan los simulacros. ¿Listo? Aquí les estamos explicando todos los temas de forma sencilla, pero sí es necesario que resuelvan los simulacros. ¿Listo, chicos? Y hablando de simulacros, pues aquí no se olviden de los forms, ¿vale? Entonces, los simulacros que les mandamos ahí al correo en el Classroom los tienen. Si alguien no puede acceder a ellos, nos avisa. Me dicen, listo. Entonces, eso sería por ahora el curso, chicos. Muchas gracias por asistir. Voy a dejar de presentar y de grabar. Entonces, gracias a los que hagan la grabación.